Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos como todos los martes y los viernes de 8 a 9, cuando la música es magia, diversidad musical y cultural. Por cierto, programa número 523, recuerda, 10 años contigo. Estamos este año celebrando este 10º aniversario, que por cierto, hoy esta sintonía es la última vez que la vas a escuchar, porque ya llega la Navidad y tú sabes que en Navidad siempre cambiamos de sintonía. Ya luego te presento la sintonía de Navidad, eso es al final. Pero hoy tenemos un gran programa. Hoy tenemos un super programa. Antes de nada vamos a empezar con la efeméride. Ya luego te presento a nuestra invitada que vamos, ya luego te cuento. Empezamos con efeméride. Pedro Manuel Santana García nos presenta la efeméride de hoy y el tema musical. All my troubles seem so far away. El 28 de noviembre del año 2010 falleció el actor y comediante canadiense Leslie Nielsen. Hoy, 28 de noviembre de 2023, destacamos una frase de este actor en su papel del teniente Fred Draven en la película Agárralo como puedas. Contigo he descubierto cosas que no sabía que existían. Los atardeceres, los paseos por la playa, los semáforos. En homenaje a Leslie Nielsen suena el tema principal de la película Agárralo como puedas, compuesto por Ira Newborn. Bueno, yo te decía que vamos a tener un programa muy especial. Y además, ya le digo a esa persona que tenemos que es aquí, te la presento antes de nada. Ella es la doctora Margarita García García, especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en el Centro de Salud Aruca, también es profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es vocal en la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de nada, Margarita, antes de empezar, te doy gracias, millones de gracias por aceptar la invitación y venir. No te conocía, vamos, y eres increíble, la verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. A mí, increíble, la verdad. Bueno, háblanos un poquito, antes de nada, quién eres. Un poquito, que la gente te conozca, que tenemos muchísima gente que queremos conocerte. Vale, pues soy una mujer canaria que decidió estudiar medicina en un momento de la vida. Mi padre era tendero, o sea, desde los 5 años estaba en una tienda. Eso te da un rodaje para relacionarte con las personas que te ayuda luego a hablar con los pacientes, a entenderlos, a escucharlos. Y bueno, en un momento determinado pues empecé medicina, fui a la península a terminar la carrera, todavía aquí no se terminaba toda. Y luego hice la especialidad de medicina familiar y comunitaria en Valladolid y volví para aquí.
Y en Las Palmas, bueno, en la isla, he estado trabajando de todo lo que se pueda trabajar en atención primaria. He estado trabajando de pediatra cuando no habían pediatras, he estado trabajando en servicio de urgencias de atención primaria, he estado dirigiendo un centro de salud, he estado de médico de cabecera, que es lo que ahora mismo ejerzo desde hace 20 años en Aruca, en el Centro de Salud de Aruca. Oye, una pregunta que yo le hago siempre a nuestros invitados, ¿no? ¿Cómo eras de niña, Margarita? ¿Cómo eras tú de niña? Era doctora, era la típica doctora, ¿eh? ¿Cómo eras tú de niña? Pues no sé decirte, era gordita, siempre para acá y para allá, activa. Me gustaba mucho bailar, hablaba sola, yo te lo decía antes. El otro día me dijeron, no, es que tú hablas, digo, sí, es que yo desde pequeñita, desde que yo tenga recuerdo, yo siempre estaba hablando y siempre estaba como que estaban entrevistándome. Entonces, siempre estaba hablando y eso pues me ayudó bastante. Y luego ya en el instituto, pues yo a veces escribía en la revista del instituto y siempre me gustó la filosofía cuando era jovencilla. En el instituto yo le decía a mi profesor de filosofía que yo quería ser filósofa y él decía que no es tan fácil ser filósofo y que bueno, siempre hay una filosofía de andar por casa en zapatillas. Entonces a mí me gustaba la filosofía, la psicología, la medicina. Bueno, lo más difícil era estudiar medicina porque tienes que sacar una nota determinada, es una carrera larga, complicada, y entonces lo que he hecho después formarme en otros campos, ¿no? Dentro de lo que es la salud, ¿no? Como es el tema, no en sí he estudiado psicología, pero sí he procurado pues hacer todos los cursos que pueda relacionados con la psicología y con la comunicación, que es otra de las cosas que me gusta hacer. ¿Cuándo decides ser doctora? Por ejemplo, tú sabes que cuando somos pequeños, todo el mundo, pues mira, me quiero hacer esto. Cuando somos pequeños, queremos ser de todo. Pero ¿cuándo te das cuenta que tú dices, mi vocación va a ser esta? Si yo te contara, había una serie allá por no sé qué año del siglo pasado que era el Dr. Gannon. No me acuerdo cómo se... El Dr. Gannon era el protagonista. No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Y yo le decía a mi padre, pues yo quiero ser enfermera para trabajar con el Dr. Gannon. Y entonces dice mi padre, bueno, puedes ser enfermera o puedes estudiar medicina. Y entonces ya, no sé qué edad tendría, 10, 12, 14 años o 15, no lo sé. Entonces ya, pues cuando dices, oye, para estudiar medicina tienes que sacar nota, tienes que tener una disciplina de estudio. Cuando terminé el bachillerato y me presenté a la selectividad, que se llamaba en aquella época, ahora es EBAU, pues no saqué la nota suficiente, entonces tuve que hacer un año de Ciencias del Mar, que era el primer año que nacía la carrera de Ciencias del Mar aquí en la isla, y estuve un año en Ciencias del Mar y luego pude pasarme a Medicina. Y luego ya cuando terminé la carrera, pues habían varias especialidades que me gustaban, pero la que más me atrae es la que tengo, porque ves a un paciente de forma integral. Tú haces otra especialidad donde le veas un ojo, una pierna o le ves la piel, ¿no? En la especialidad mía ves al paciente de manera integral, como un todo, porque valoras todo. Puede ser que le dé un infarto, puede ser que tenga una crisis de ansiedad o puede ser que tenga una fractura. Y eso te da pues la capacidad de poder valorar y a tratar al paciente en muchos campos. Y es lo que me gusta de la especialidad que yo tengo. Has estado como me decías antes, en muchísimos centros de aquí de Gran Canaria, ¿no? Sí, he estado en unos cuantos. Empecé en Ingenio cuando regresé de la península ya con la especialidad hecha. ¿Y cómo es cuando llegas de península siendo doctora y coges, bueno, el primer sitio que voy, no sé si es Ingenio, sí. Llego a Ingenio, ¿cómo te sentiste? ¿Sabes? Ya soy, a ver, eres Margarita, ahora eres la doctora Margarita, claro, ¿no? Claro. Ya está de cara al público, la gente te ya ve, ya no es como antes. Sí. ¿Vale? ¿Cómo te sentiste? Claro, es que cuando eres residente siempre la responsabilidad es del tutor y la nuestra es más limitada como residente. Cuando ya tienes tu propia consulta y tienes que ejercer directamente con el paciente, yo además empecé trabajando como pediatra, porque no habían pediatras en la isla. Qué bueno. Entonces mi exmarido, que es pediatra, me hizo un chuletero y dice, mira, si tiene este síntoma y esta enfermedad, tal antibiótico, a esta dosis, porque con los niños se calcula por peso. Entonces me hizo una chuleta y yo con esa chuleta iba a las consultas. La exploración en los niños es distinta porque los niños tienen el corazón va más deprisa, tienes que acostumbrarte a escuchar el corazón y los pulmones de los niños porque es distinto a un adulto. Tienes que tener una paciencia con el niño, con la mamá, con la abuela, pues otra paciencia distinta.
yo me entendía con los niños porque muchas veces le decía a la mamá, no, manténlo tú en los brazos que yo lo oculto, porque el niño estaba más tranquilo. Entonces, pues bien, estuve en total 1 año y medio haciendo de pediatra en distintos sitios de la isla. En 1 año y medio, pero trabajado a lo mejor era 1 año, porque había meses en paro, semanas en paro. Entonces, en 1 año y medio que estuve ejerciendo de pediatra, pues realmente fue 1 año cotizado, ¿no?, como pediatra. Pero bueno, era un médico más en atención primaria. Ahora estás en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Tú sabes que estás en Aruca, ¿no? La gente, ¿no? ¿Cómo es la gente? Ay, que voy allá a Margarita. Ya conoces al abuelo, ya conoces al tío, Sí. ya conoces al hijo. Porque yo Sí. conocí, ¿sabes? Sí, ¿Cómo es esto? eso es un lujo. Trabajar en atención primaria y conocer la historia no solo del paciente, sino de la familia, de la abuela que a lo mejor ya falleció y fuiste a visitarla el último día, de los nietos que van naciendo y van cumpliendo 15 años y pasan también a mi cupo. Y claro, yo llevo 20 años trabajando en Aruca. Lo que yo entiendo es que se van entremezclando las vidas de ellos y su historia personal con mi propia historia personal. Y vamos viviendo simultáneamente situaciones, unas veces parecidas, otras veces distintas. Personas que les tienes cariño, porque es lógico que existe siempre esa confianza por parte del paciente y por parte del médico. Pues sin confianza no se consigue nada, en ninguna relación humana, y en el de la médico-paciente menos. Es decir, cuando ellos vienen, yo creo que ellos confían que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarles a estar mejor. Antes hablábamos fuera de aquí de la oficina, ¿no? No me sale ahora cómo se llama esto. Del locutorio. Del locutorio. Hablábamos de cómo las personas, pues muchas veces, cuando me ven por la calle, ya saben, es Margarita, la de la radio. Estoy en urgencias porque tenemos turnos de urgencias y ya saben, tú eres la de la radio. O ya, sabes, tienen otra confianza y otra relación conmigo. Y luego, claro, yo siempre procuro, pues a la persona que puedo ayudar, le voy a ayudar. Todos tenemos límites y cada persona en su vida, pues tiene un proceso en su vida. El de esa persona, el mío y el de cada persona. Entonces, desde ese proceso, pues le van a pasar un montón de cosas a ellos y a nosotros. Entonces, pues yo voy respetando el proceso de cada uno. Hay personas que me dicen, ayúdame a dejar de fumar, ¿vale? Pues vamos a por ello. A lo mejor yo les recomiendo, mira, con lo que tienes sería conveniente que dejaras de fumar. Ahora no es el momento. Bueno, pues cuando tú lo decidas, aquí estamos. Es decir, todo es un punto de comunicación que es fundamental. Yo tengo alumnas haciendo prácticas, doy clases en la universidad y vienen alumnas y alumnos a hacer prácticas. Y el otro día me decía, es que tú escuchas. Y yo le digo, es que la mayoría de las personas hoy en día, la mayoría de la gente necesita un sitio donde las escuchen. Y antes habían otros lugares y habían otros espacios. Llegó el COVID y todavía cambió más la cosa. Y realmente la mayoría de las personas necesitan a alguien que las escuche y muchas veces lo único que necesitan es ser escuchadas. Y luego ya en función de eso, pues ya vamos tomando decisiones de qué es lo que le puede venir mejor. Sí. Decías lo de familia, ¿no? Tú ves nacer y morir, ¿no? Porque, hombre, es una profesión bonita, ¿no? Tiene que ser triste, ¿no? Porque yo te digo, mi corazón es muy débil, Margarita. Sí. Es muy débil. Tiene que ser muy duro ver morir, ¿no? Y nacer, ¿no? Porque te vienen, mira, y tú te pones a pensar, la abuela, qué pena, ¿sabes? ¿Cómo vives esto? Lo vas gestionando porque pasas el duelo. Es decir, cuando uno pierde a un ser querido, y en este caso mis pacientes, los considero ya, forman parte de mi vida, ¿vale? Igual que yo entiendo que formo parte de la vida de ellos. Sí, tú eres una maya, tú eres una madre de la familia. Sí, es que además hay muchos pacientes que, claro, son 20 años, que yo a veces, después si quieres te canto la canción de 20 años, no es nada, que me encanta cantar, bueno, además de otras cosas. Sí. Pues son 20 años y claro, en ese proceso, oye, pues pasan muchas cosas. Entonces, a veces lo que necesitan es el consuelo o el estar al lado de ellos, darles la mano o darles una palmada y decirles, bueno, ¿en qué te puedo ayudar en este momento? Porque hay un momento en que la medicina ya no te puede curar y entonces tenemos el consuelo o tenemos la otra parte humana de estar en cercanía con esas personas y pasas el duelo y el duelo lo pasas pues con la tristeza que conlleva un duelo. Que lo piensas, te pones triste, pero sí que es cierto que es fundamental poder ayudar luego a los familiares, a la persona cuando se está yendo y a los familiares. Tiene que estar preparada también, ¿no? Muy preparada psicológicamente también. Claro, teniendo en cuenta de que
realmente, bueno, desde mi perspectiva, en el proceso de la vida está incluida la muerte. Entonces es todo un proceso y es todo un ciclo. El ciclo de la vida incluye la muerte. Sí, sí. Y además es un ciclo necesario no sé cómo llamarlo, en este planeta o en Sí, este sí, sí. universo. Entonces es un ciclo. Entonces todo además vuelve a recuperarse porque sean cenizas o sea el propio cuerpo, cuando se va descomponiendo, forma parte del ciclo de la vida de otros seres vivos que se alimentan también y forman parte de ese ciclo. Sí, sí, no, está clarísimo, ¿no? Vamos a conocerte un poquito. Me decía, ¿qué hobbies tienes, Margarita? Mira, Primeramente quería conocerte porque tenemos un tema. Vamos a hablar un poquito de la diabetes, ¿no? Pero yo quiero que conozcan a esta mujer porque, vamos, para mí increíble, la verdad. Y que esté aquí hoy, un lujazo. Vamos. Mira, me encanta bailar, ¿vale? Me gusta cantar. Me han emitido en un par de coros, no sé cómo tendré la voz hoy, pero sí que me han emitido un par de coros, pero no tengo la paciencia de ponerme a ensayar las canciones en casa y demás, entonces los dejé. Pero bueno, en principio me admitieron. Me encanta bailar y voy a clases de baile y cada vez que tengo oportunidad pues bailo. Y tenía la espinita desde que era jovencita de sacarme el carnet de moto. Yo no sé llevar una bici, sigo sin llevar una bici. Y yo dije, no, yo quiero llevar una moto. Y efectivamente en diciembre del 2021 pues aprobé el carnet de moto. El A2 y tengo mi moto y bueno, cuando puedo también salgo porque eso te da un subidón también como el baile. Y otra cosa que me encanta hacer también es actuar. Estaba comentando que no te lo dije antes, nosotros hicimos una obra de teatro en el 2010 en Guía, en la otra ciudad que está aquí al lado nuestro, Sí, en el día, creo que era el 17 de septiembre, el Día de las Marías, hicimos una obra de teatro delante de la iglesia recordando ese día. Y casualmente los protagonistas eran familiares míos, porque yo tengo familia que procede de los Altos de Guía y en Moya y lo que es la montaña alta y para allá. Y cuando empezamos a hacer la obra y tenía los personajes, uno de los personajes era no sé si bisabuela mía o tatarabuela mía, curiosamente. Y la verdad es que fue también un disfrute, porque son cosas que te permiten y te hacen sentir estar viva. Qué bueno. Hablabas antes la doctora de la radio, ¿no? Es otra cosa que también lo lleva bienísimo, ¿no? Que estamos hablando antes y tal. Háblanos un poquito de doctora y medios de comunicación. Claro. Desde que empecé a tener oportunidad de entrar en los medios y empecé en el 2003, empecé realmente en Radio Tamaraceite, que era de la parroquial, Radio Tamaraceite parroquial. Hoy es Onda Diocesana. Onda parroquial, claro, algo así Sí, era, sí. o diocesana. Sí, sí. Entonces yo en aquel momento trabajaba en Tamaraceite y tuve la oportunidad de empezar allí en la radio. A partir de ahí ya luego tuve la oportunidad de irme a Ingenio, a una televisión local del ayuntamiento, que era Canal 10 Ingenio, allá por el 2003. Y allí tuve un programa de televisión que hacíamos semanalmente durante esos 6 años, del 2003 al 2009, hasta que cerró Canal 10 y se convirtió en este canal que ya agrupaba pues a todas las televisiones del sureste. Y entre medias de eso hice radio en Radio ECA, que era un programa que se llamaba Diálogos de Medianoche, entre el 2008 y el 2009. Era también todas las noches de los miércoles de 11:30 a 1:30. También era en directo como este programa. ¿Te gusta el directo, Margarita? Me gusta el directo. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué ves tú en el directo? Vamos, adrenalina. Tú La ves, adrenalina. No sé, estás aquí, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? En cambio, si tú Efectivamente. lo grabas, está bien. pero- Claro, teníamos la oportunidad de que los oyentes pudieran participar. También en Canal 10, la tele, también eran directos. Y luego he estado en Televisión Española en directo en este programa de Ven y Quédate, Ujú. también 2008, 2009, en esa época. También estuve en Canal 9 hasta que cerró, también 2 o 3 años, también en directo. Estaba Iván Padrón, estaba Lourdes. Después en Televisión Canaria también he estado. Eres la doctora de la tele, Margarita. Eres la doctora de la tele. Sí, me gusta. La verdad es que es un subidón también y me gustan los retos. Cada vez que he podido aprender, hice un máster en educación para la salud que tiene pero bueno, del 2005 al 2007 ya yo llevaba ya un par de años metida en esto y te da otras estrategias, otras técnicas. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado la comunicación y
Y cada vez que tengo oportunidad me llaman de distintos ámbitos, de asociaciones de vecinos, de institutos, colegios, ayuntamientos, y cada vez que tengo oportunidad pues doy charlas en institutos o donde haga falta, ¿no? Aquí en Galdar estuve hace un par de años, no sé ahora ubicarme, dando para esto de la escuela de adultos o algo así, que eran personas mayores, casi todos tenían más de 65 años. Y muy bien también. El directo da otra vidilla, ¿no? Esa, como dices tú, la adrenalina. Uf, es una gozada. Ahora mismo estás en Radio Arucas. Sí, en Radio Arucas llevo ya unos cuantos años, trabajo en Arucas y tengo la oportunidad de ir allí en horario laboral. Es decir, yo entro a trabajar a las 8, entonces de 8 a 8 y 20 hacemos el programa y luego ya empiezo a trabajar, ya a ejercer de médico. Y el programa luego lo emiten en directo en Facebook y luego lo emiten a las 10:30 solo en la radio. Me gustó esto, la doctora de la radio, me encantó que la gente te, ¿sabes? Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Es algo distinto a lo que es solo pasar consulta. Que la consulta hoy por hoy la tenemos tan sobrecargada y saturada que yo cuando llevo a los alumnos y a los residentes a la radio es otra perspectiva de lo que es la medicina, de lo que es la medicina comunitaria, que se incluye dentro de la especialidad que tengo, es medicina familiar y comunitaria. Y es una cosa que habría que haber ido trabajando desde que nació la especialidad, ya por el año 78, 80, y que por desgracia pues se ha ido perdiendo, pero que bueno, sé que hay algunos centros de salud que lo están realizando de distintas maneras. Y bueno, es algo fundamental que las personas aprendan a cuidarse porque cada uno es responsable de su salud y de su vida. Aprender a cuidarse y poder cuidarse es fundamental. Y hoy en día el mayor tesoro que podemos tener es la salud. Sí. Ya puedes tener todo el oro que tengas, que si no tienes salud, no lo vas a gozar. Efectivamente. Teniendo salud, luego el mayor tesoro es el tiempo. Y es fundamental saber a lo que dedicas tu tiempo, porque en lo que va no vuelve. Entonces, teniendo salud, hay que saber aprovechar ese tiempo que tenemos, porque no se repite ningún instante. Y entonces yo, como suelo decir, yo vivo intensamente pues cada instante que tengo en la vida. Mira, me estabas hablando de tus alumnos. ¿Qué te dicen tus alumnos cuando por ejemplo, están ejerciendo y tal? Oye, pues, ¿qué te dicen cuando tú los traes? Claro, ellos están acostumbrados al ir al hospital. En atención primaria hay mucha más cercanía con el alumno porque lo tienes aquí sentado. Ellos pueden intervenir con el paciente, pueden preguntar. A veces nos planteamos, yo miro para ellos a ver qué sospechan que tienen. Yo en las asignaturas les doy clase de comunicación y entrevista clínica, que es una clase bastante de humanidad, es humana, es más humanista, y les doy una clase en sexto, un seminario que es de comunicar malas noticias, que considero que es fundamental que ellos aprendan. Algunos aprenden, otros no, porque es como todo, es decir, el artista nace o se hace. También, ¿no? Entonces el médico, la parte esa humana del médico, nace o se hace. Hay personas que a lo mejor tienen cualidades para transmitir, para comunicar, para escuchar, y hay otras personas que tienen otro carácter y a lo mejor tienen su idiosincrasia para hacer las cosas. Entonces yo les enseño la comunicación porque hay cosas que se pueden aprender y ellos, si son conscientes de la importancia de esa relación con el paciente, pues son los que lo aprenden y luego pueden convertirse en buenos médicos, buenos profesionales, y no solo, o sea, buenos médicos y médicos buenos. Qué ¿vale? Bueno. Mira, yo preparé hoy ella es Margarita García, es lo que yo te estoy diciendo. La verdad que es un lujazo de tenerla aquí y lo podré decir 1.000.000 de veces, ¿no? Hoy es un programa que es muy, muy interesante. Mira, yo preparé un temita que es la diabetes, Margarita, un poco para empezar y tal, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Vale, la diabetes habría que entender pues lo que es la glucemia en sangre, que es la cantidad de glucemia, de glucosa que hay en sangre, y se determina en la sangre venosa, ¿vale? En la sangre que te haces el análisis aquí, para poder diagnosticar diabetes es cuando hay más de 126 miligramos por decilitro en 2 análisis de la sangre que sacas de aquí, no nos sirve la del dedo. Eso hay que explicarlo, porque hay muchas personas que tienen el aparato en casa, el glucómetro, y empiezan a hacerse pruebas. O sea, el diagnóstico se hace a través de la sangre venosa, que es la de los análisis. Y en este caso, cuando hay en más de dos ocasiones, 126 estando en ayunas, claro. Si no estás en ayunas, no sirve ese diagnóstico. Una vez que diagnosticas que tienes en más de 2 ocasiones 126,
o también el aumento de una sustancia, hay una sustancia en sangre que se llama hemoglobina glicada o glicosilada. Esa es una sustancia que cuando la glucosa aumenta mucho en sangre, esa sustancia aumenta. Esa sustancia es la misma hemoglobina que llevan los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Entonces, esa sustancia que es la hemoglobina, con esa adhesión que tiene del azúcar, de la glucosa, si está por encima de 6,5, también podríamos decir que es posible que tenga diabetes. Una vez que se llega al diagnóstico, hay que ser conscientes de dos cosas. Hay una diabetes que llamamos tipo 1, que está relacionada con falta de insulina. Es decir, la diabetes es un exceso de glucosa en sangre. Puede ser porque falta la insulina. La insulina es una hormona que se segrega en una glándula que se llama páncreas, que es otro órgano. Entonces, hay niños que nacen, y digo niños, niñas, que nacen con una disminución de esas células que forman insulina. De tal manera que llega un momento que en un momento determinado dejan de formar esa insulina y empieza a subir el azúcar en sangre, la glucosa en sangre. Y esos niños a veces con 2 años, 3 años, 6 años, ya debutan, les aparece un exceso de glucosa que por desgracia en muchas ocasiones entran en coma porque ese exceso de glucosa que normalmente no lo sospechas, pues aparece. Y ese tipo de diabetes se llama tipo 1 y desde el primer momento esos niños necesitan insulina. ¿Me estás hablando de tipo 1? ¿Sería la diabetes de los niños? Sí, porque casi siempre aparecen niños y adolescentes. Tienen una reserva, vamos a decir, de insulina X, y cuando la gastan porque las células no forman suficiente insulina, pues es cuando empieza a aumentar la glucosa, porque la insulina es una sustancia que hace que la glucosa entre en las células. Es decir, la glucosa es la gasolina de las células, para que entendamos. La célula es la unidad básica que forma parte de cada órgano, de cada parte de nuestro organismo, que es como la unidad básica. Entonces, necesita esa glucosa para poder funcionar. Es la energía. Cuando pierden esa capacidad la insulina porque disminuye, las células no tienen glucosa, pero se acumula, es decir, se acumula en la sangre, pero la célula en sí no tiene glucosa. Y bueno, aparecen una serie de síntomas. El niño puede tener más sed, orina mucho y además va perdiendo la masa muscular y va adelgazando, que es la más típico de la tipo 1. La falta de insulina desde el principio, por eso desde el principio los niños hay que empezar el tratamiento con insulina. ¿A qué edad? ¿A qué edad el niño...? Puede ser desde muy pequeñitos, 1 año, 2 años. ¿Pueden nacer con...? Claro, ya nace con ese déficit. La reserva que le queda de las células es lo que hace que pueda durar unos meses, unos años, 6 años, 8 años. Hay niños que con 2 años y medio o 2 años ya empiezan con la glucosa alta y se le diagnostica pues la diabetes tipo 1 y ya empiezan con el tratamiento con insulina. Después hay que tener en cuenta que la tipo 2, la característica de entrada de la tipo 2 es que en el cuerpo hay insulina, de entrada hay insulina, solo que determinadas circunstancias, como puede ser la obesidad, hace que las células tengan una resistencia a la insulina. Aunque la insulina esté en la sangre, las células son resistentes al efecto de la insulina, de tal manera que además de haber más insulina en la sangre, puede haber más glucosa. Y esta está relacionada directamente pues, con la obesidad y suele ser la que se produce en el adulto. Por desgracia, hoy en día, como hay obesidad mórbida, es decir, una obesidad pues, bastante grande, incluso en adolescentes, pueden presentar una diabetes tipo 2, que es la que estamos hablando, en niños o en adolescentes que habitualmente antes solo la presentaban, se diagnosticaban tipo 1, porque era cuando se les acababa la insulina. Pero como hay determinados niños con una obesidad muy grande, pues en muchos casos se ha llegado a diagnosticar la tipo 2 pues en adolescentes y en personas jóvenes. Me acaba de venir la pregunta, ¿no? El niño que es tipo 1, ¿siempre será tipo 1? ¿O ya cuando tenga 18 años, tenga 16, pasará al tipo 2? No. Es una pregunta que me vino, ¿sabes? Sí. Perdona que tal, pero... No, la tipo 1 siempre será tipo 1, siempre. Porque es ya un déficit que hay de insulina, porque las células que forman la insulina pues no están funcionando adecuadamente. Vale. Un tipo 1 nunca será tipo 2. ¿Vale? No, te digo, un poco que me vino la pregunta, ¿no? Y un tipo 2
tampoco será tipo 1, entre comillas. Vamos a ver, nunca será tipo 1, pero sí es cierto que a lo largo de la historia de la persona tipo 2 puede haber un momento en que la reserva de insulina tampoco funcione y necesiten insulina. Pero seguirá siendo tipo 2, porque la tipo 1 se diagnostica cuando esa reserva es muy temprana. En el tipo 2, pues se va gastando la insulina del cuerpo y en un momento determinado tú le pones medicación, pones al paciente una dieta sin azúcares, suele bajar peso y demás. Y en un momento determinado puede ser que a lo mejor a los 20 años de una diabetes tipo 2 necesite insulina. Seguirá siendo tipo 2, pero necesitará insulina. Mira, una pregunta, ¿a quién ataca más, hombre o mujer? En este caso puede darse pues en los dos sexos, ¿vale? Tiene más relación muchas veces con la obesidad, con el sedentarismo, y luego tener en cuenta que hay otros factores de riesgo como es la hipertensión, el aumento de colesterol en sangre que se llama dislipemia. Puede haber otra serie de factores que conllevan pues un aumento pues del riesgo añadido de la diabetes con respecto a otras enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿cómo saber si tengo yo diabetes? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando contigo, nunca he tenido diabetes y a lo mejor tengo diabetes. Lo puedo saber a lo mejor a los 20 años, a los 30 años o no sé. Vamos a ver. Si tienes algún síntoma, el síntoma, por ejemplo, en tipo 2, vamos a dejarla de tipo 1 porque se ve más en pediatría. Vale. Y bueno, se diagnostica a veces por eso, porque el niño empieza con una crisis, un coma, y entonces lo ingresan en el materno y ahí ya se diagnostica y ya desde el principio necesitan insulina. La tipo 2, que se la den los adultos, pues la persona puede sentirse más cansada, puede decir, estoy orinando mucho y tengo mucha sed con frecuencia, y sin embargo puedes tener obesidad y luego bajar peso, y todo eso tiene relación con la diabetes que estás, muchas veces no te das cuenta. En un momento determinado que tienes algún síntoma, pues te plantea, oye, vas al médico y dices, mira, me está pasando esto. Casi siempre en los análisis que se hacen de forma rutinaria, vamos a decir así, se incluye la glucosa. Vale. En ese caso, si vemos que la glucosa está alta, pues podríamos hacer una prueba que es la sobrecarga oral de glucosa, que es una prueba que se hace, son 2 horas haciendo, o sea, te hacen la medición de glucosa al principio en ayunas y luego a las 2 horas después de haberte bebido un líquido muy dulce, que es para ver si esa sobrecarga te provoca ese aumento de azúcar. Entonces, cuando eres adulto, pues se hace a través de los análisis de sangre. Y normalmente si ya una persona, ya tú dices, mira, es una persona fumadora, es una persona con obesidad, tiene otros síntomas como la hipertensión o el aumento de colesterol, pues ahí se hacen análisis con más frecuencia, anuales o semestrales según el caso. Si ya tiene una enfermedad cardiovascular, un infarto, pues también se te tienen que determinar esta sustancia, y entonces es como se diagnostica a través de los análisis. Y muchas veces pues es el síntoma, el cansancio, la debilidad, el tener mucha sed. Gracias a Dios hoy en día no llega a verse ese extremo de esa sed y esa orina, porque casi siempre las personas acuden antes al médico y se le hace un análisis. Normalmente la gente joven no suele ir al médico porque por enfermedades, como una persona a lo mejor a partir de los 50 ya empieza a tener otros síntomas y empiezas pues a empezar a cuidarse, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Sí. Vamos a decirlo de esta manera, porque muchas veces las personas jóvenes, y sobre todo si están trabajando, dicen, no, yo voy al médico nada más o tengo un catarro, o cuando médico, ya no puedo más. Hay que ir al médico. Claro, o cuando me caigo y tengo tal, ¿no? Y entonces pues van en esas circunstancias, y entonces cuando a veces aprovechamos decir, vale, pues hace 10 años que no te haces un análisis, vamos a hacerlo más que nada para saber de dónde partimos. Y si además pues le tomas la tensión y tiene la tensión alta, o ves que tiene más kilos de los convenientes, o algún otro síntoma que te haga sospechar, pues se pide el análisis y ahí se valora. El deporte es muy importante, ¿no? Claro, es decir, la actividad física, el deporte es un estilo, vamos, es una forma, pero hay personas, la gente me dice, no, vete a caminar, digo, es que a mí no me gusta caminar, y lo digo yo en primera persona, a mí me gusta bailar. Entonces, pues yo, ¿qué hago? Pues si puedo, pues voy a bailar todos los días a clases de baile, y si tengo oportunidad, pues realmente estoy 1 hora y media bailando prácticamente a diario, si tengo oportunidad. Hay otras personas que les gusta correr, coger la bici, a otros les gusta nadar. O sea, lo principal es encontrar aquella actividad con la que te sientas
a gusto. Y a partir de ahí dedicarte el tiempo que puedas, pues a realizar ese tipo de actividad que te mantiene el consumo diario de alimentos y de sustancias, pues que te... Digo, de alimentos y de nutrientes, que te mantenga ese equilibrio entre lo que comes y lo que gastas. Mira, te hablaba de deporte porque siempre he estado ahí, ¿no? Vale, tú bailas, el deportista, pero la persona mayor que camina, a ver, pues todo el mundo me dice, no, con caminar, con 20 minutitos, con 40 minutos, ahora que nos está escuchando mucha gente, ¿cómo sería caminar? Por ejemplo, 40 minutos, una hora, Claro. 2 horas mucho. Es que siempre me dicen esto, no, un montón de tiempo. ¿Cuál es el mejor? Claro, es que todo depende del estado físico de la persona. Es decir, tú tienes que valorar en cada momento, pues si es una persona mayor que tiene problemas de rodilla o tiene, pues claro, o tiene problemas de corazón, tú no le vas a poner a caminar una hora. A lo mejor esa persona dice, mira, yo camino 15 minutos por la mañana y puedo caminar 15 minutos por la tarde. Otra persona que es activa, que normalmente está acostumbrada a hacer un deporte, pues oye, aguantas una hora y media. Y depende también pues de lo que puedas, a lo mejor no puedes a diario, puedes 3 veces por semana, a lo mejor 45 minutos. O sea, lo ideal es mantenerte activo. Tampoco, a ver cómo diré yo, sobreesforzarse. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy una hora bailando, jugando al pádel, ¿no? Por ejemplo. Pero el pádel es un deporte que requiere, porque es como un poco más competitivo. Es decir, tú vas al ritmo de la otra persona que te tira la pelota, o quien dice pádel dice tenis. Es decir, hay determinados deportes en los cuales a veces el ritmo no lo marcas tú. Lo importante es que el ritmo lo marques tú, porque a veces estarás más cansado, otras veces dirás, hoy quiero hacer menos. Y bueno, lo ideal es buscar aquel ejercicio con el que uno se siente a gusto. Y una de las cosas que se veían, por ejemplo, en los niños, que es importante para prevenir la obesidad infantil, es que en los propios colegios tengan actividades que permitan a los niños estar en activo. Yo me acuerdo una vez que cuando yo tenía el programa de televisión, hicimos una entrevista de un profesor que había hecho una tesis sobre cómo el efecto del ejercicio diario en los niños pues prevenía efectivamente pues la obesidad infantil. Y entonces es fundamental desde pequeños acostumbrarlos a estar en activo, porque eso los mantiene en la edad adulta, o sea, de jóvenes en la edad adulta, siempre con algo que los mantenga en ejercicio, ¿no? Estar sedentario, que ahí es donde se empiezan a acumular un montón de situaciones. Y también es importante, Margarita, este 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, que estén informadísimos, ¿no? Creo que la información es muy importante, y que haya un día tan importante como este, porque es un día que salen a la calle, pues enfermeros salen a la calle, y es importante que vayan a los colegios y sobre todo a los niños pequeños, ¿sabes? Que es súper importante, y los institutos y todo esto, ¿no? Claro, la realidad es que antes los niños salían al recreo, en la época nuestra, salían al recreo y estaban jugando al fútbol, jugando al baloncesto, o sea, en el recreo, jugando al escondite, a todas las cosas que jugábamos. Hoy en día los chiquillos salen al recreo o te cogen el móvil, te cogen aquello del PlayStation cuando están en la casa y ya no ves a nadie en la calle ni Ahora, la vida es más sedentaria. Claro, entonces ahora mismo ese es el problema, que a lo mejor lo que habría que buscar es que en los propios colegios se promocione pues esas actividades, o en el recreo o en actividades extraescolares que permitan mantenerse activo a los niños. Porque ¿sabes qué pasa? Que el deporte, cuando te gusta lo que hace, es como te engancha, ¿no? Y cuando ese día no puedes hacer deporte, lo echas de menos. O sea, al final estás enganchado a hacer un deporte y a hacer una actividad. Y es mejor engancharse al deporte que engancharse a una maquinita todo el día. Aunque luego hagas carreras de coches mientras estás sentado, no se trata de eso. Se trata de poder activar pues todos los músculos y mantener el equilibrio entre lo que consumes y lo que gastas. ¿La diabetes se suele curar? La diabetes es una enfermedad que cuando se diagnostica es crónica. Tú tienes un catarro y se cura. La diabetes es una enfermedad que la tendencia de tu cuerpo por siempre va a ser esa. Es como, yo siempre lo comparo a las personas, dicen, bueno, cuando tú no te tiñes el pelo, ¿de qué color te sale el pelo? Blanco. Vale, pues tu cuerpo tiene la tendencia a tener diabetes. Tú puedes controlarla y puedes tener una diabetes bien controlada, incluso solo con dieta, no necesitar medicación. Pero lo que sí es cierto es que en el momento que te despistes puede ser
que se descontrole y entonces tengas que tomar medicación o otro tipo de tratamientos. Pero lo cierto es que la diabetes es una enfermedad crónica. Una vez que se diagnostica, no se cura. Tengo por aquí otra pregunta, que es ¿qué problema de salud puede causar la diabetes? Va también a las enfermedades, ¿no? ¿Te refieres a las complicaciones de una diabetes? Sí. Vamos a ver, yo creo que todas las personas que nos escuchan tienen algún familiar o lo viven en primera persona, de personas que tienen diabetes y han necesitado problemas de retina, problemas de corazón, problemas de riñón, porque ahora mismo la ceguera, el quedarse sin ver, la principal causa en los países desarrollados es la diabetes. De ahí la importancia que cuando se diagnostica diabetes, pues ya se empiezan a hacer unos controles que son una foto que se realiza al fondo de ojo que se llama retinografía, porque ahí nos va controlando para saber cómo los vasos sanguíneos van deteriorándose y van creando determinados efectos en este caso sobre la retina, que nos permite intuir pues si la diabetes está bien controlada, esas complicaciones son menores. Si la diabetes está mal controlada, pues cada vez esas complicaciones van a ir a más. Entonces pueden perder la visión, puede ser que ceguera. A nivel del riñón, la diabetes puede provocar insuficiencia renal y por desgracia en otras épocas, espero que en el presente y en el futuro sean con menos probabilidad, pero personas que acaban en diálisis principalmente están relacionadas con el factor diabetes. El problema de la diabetes es que la glucosa, cuando no se consume por las células, se va convirtiendo en otra sustancia, vamos a decirlo así. Y esas sustancias van haciendo daño tanto a las arterias pequeñitas, y estamos hablando de las arterias, por ejemplo, que riegan el corazón, porque el corazón tiene arterias que hacen que la sangre que empuja el corazón vaya al resto del cuerpo, como es la aorta, pero para poder subsistir el corazón necesita unas arterias pequeñitas que también se van viendo dañadas, igual que las arterias cerebrales, igual que las arterias que hay en las piernas. Entonces, complicaciones de la diabetes pueden ser a nivel cardiovascular, es decir, problemas de anginas, de infarto, a nivel cerebrovascular, pues problemas de ictus, de trombosis, y a nivel de las piernas, las arterias que hay en las piernas, pues de lo que es arteriopatía periférica, que las arterias van perdiendo pues su función de irrigar bien, y entonces puede ser que tengan los dedos más fríos, que en un momento determinado una herida se complique porque le cuesta recuperarse. Y a veces yo creo que los oyentes tendrán o habrán escuchado experiencias de personas que han perdido un dedo del pie por esa falta de circulación. Y luego también a nivel de los nervios, cuando digo nervios hay que entender que debajo de la piel yo le digo unos hilillos finitos que son los nervios, que son los que permiten el tacto, permiten la sensibilidad. Entonces las personas con diabetes, esos nervios, sobre todo a nivel de los pies y de las manos, y en los pies las personas lo notan más, se van deteriorando por ese efecto de la diabetes y se llama neuropatía periférica, y eso hace que las personas noten ciertos calambres, pierdan la sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado una persona con diabetes, entre la falta de circulación que le va mal las arterias y la falta de sensibilidad en los pies, pueden tener heridas y no ser conscientes de esas heridas, y esas heridas van creando pues una herida más profunda que haga pues que en un momento determinado pues haya necesidad de una cirugía y unas complicaciones más graves pues en los pies de las personas que tienen diabetes. Margarita es una mujer embarazada, nace su hija, ella es diabética. ¿Su hija por tendencia es diabética o...? No necesariamente tiene diabetes, porque es como el color de los ojos o el color del pelo. Tienes más predisposición a que tenga una diabetes, pero no necesariamente la va a tener. Hay un rango de probabilidades. ¿Es un riesgo para la embarazada que tenga azúcar? Azúcar. Sí, claro. Yo te digo azúcar porque, ¿sabes? Sí. Vamos a ver. Uno de los controles que se hace en la mujer embarazada es la sobrecarga. Todas las embarazadas han vivido eso, que es ese líquido dulce que te bebes y tienes que volver a repetirte el análisis. Muchas veces no lo toleras y lo vomitas y vas a tener que repetirte la prueba. Esa sobrecarga se le realiza a las embarazadas. ¿Por qué?
Si la mujer ya era diabética previamente, pues los controles van a ser más rigurosos de la glucemia a lo largo del embarazo. Pero muchas mujeres no tienen diabetes, pero se les hace esa prueba porque durante el embarazo pueden desarrollar diabetes, ¿no? Que se llama diabetes gestacional, de la gestación del embarazo. Y en ese caso, una mujer con diabetes y embarazada va a tener otras complicaciones para el propio embrión, para el propio feto. El feto puede crecer más de la cuenta, puede nacer con hipoglucemias y hay que tratarlo. O sea, eso se llamaría un embarazo de riesgo. Entonces, muchas veces pues tiene que llevar unos controles mucho más estrictos. Claro. Va a tener que pinchar insulina a la paciente y el embarazo pues lleva unos controles mucho más estrictos que una mujer que no tenga diabetes, porque las complicaciones en el niño cuando nace van a ser mayores que en una persona que no la tiene. De ahí la importancia siempre en las embarazadas, pues los controles en el primer trimestre, segundo se van encontrando, ¿no? Cada 3 meses, y los controles que se realiza por la matrona o en el caso si hay diabetes por el ginecólogo, el tocólogo. Mira, una pregunta. Mi bisabuelo tenía diabetes. Yo puedo tener diabetes porque él lo tenía. Ya te digo Familiares que, y todo claro, esto. se trata de probabilidades. A veces puedes tener más riesgo de tener diabetes, pero no significa que la vayas a tener. Si tú Pero además se puede tener. se puede tener porque además a lo mejor tienes más obesidad. ¿Vale? Es decir, tú puedes heredar las características, vamos a decir, en los genes, y luego puedes heredar los hábitos que tenía pues tu familia. Si en tu familia no tenían diabetes, pero tenían riesgo de obesidad por su forma de comer o porque eran más sedentarios, porque las abuelas enseñan a las hijas o a los hijos a hacer de comer y luego acostumbran pues a tomar más glucosa en la alimentación o más riesgo de obesidad, pues no solo es la parte, es decir, todas las enfermedades, vamos a decir, tienen un componente genético, la mayoría, y otro componente que está relacionado con los hábitos y con el contexto, ¿no? Donde vives y cómo vives. A veces sean gemelos que han sido separados, ¿no? Vamos a decir, al nacer, y entonces la genética, vamos a decir, es la misma, pero a lo mejor las personas han convivido, unos en una familia donde tenían una alimentación sana, equilibrada, con deporte, y otros han estado en un ambiente pues donde la familia, por los hábitos y por las costumbres, pues tienen tendencia a obesidad. Los dos han nacido con la misma genética, pero en función de los hábitos, pues influye para que luego desarrollen determinadas enfermedades. Antes nos hablaba de la insulina. Háblanos un poquito de la insulina, porque se pincha, ¿no? Cuando Claro. se pincha, a qué hora, porque date cuenta que el diabético tiene tiene que tener Claro, vamos a ver. Una persona con diabetes tiene que tener un control estricto de los alimentos, de la comida, porque muchas veces si no tomas medicación, que ya te digo, hay personas que le diagnostican diabetes y se disciplinan, tienen una disciplina en los horarios de comida, en los alimentos, dejan de consumir, por ejemplo, las bebidas gaseosas que tienen muchísima glucosa, dejan de comer dulces y empiezan a hacer una dieta estricta, pues muchas veces no necesitan medicación durante X años, mientras ellos controlen eso. Cuando empiezan a necesitar medicación, a veces los medicamentos producen unas bajadas rápidas de glucosa y entonces necesitan pues hacer unos controles determinados de esa glucemia, y por eso hay personas con diabetes que necesitan glucómetros porque esa medicación necesita un control más estricto por las bajadas de glucosa rápida en la sangre, y hay otros medicamentos que aún siendo diabetes y teniendo esos medicamentos no tienen esas bajonas, vamos a decirlo así, y entonces en esas personas no estarían indicados esos glucómetros. Lo explico así porque hay personas que vienen a la consulta y dicen, no, es que mi vecina tiene un glucómetro, yo quiero también para hacerme los controles. Entonces, desde el punto de vista de farmacología y del el servicio de farmacia, de atención primaria, lo que te indican es que hay personas que necesitan esos controles y otras personas que no. Dentro de la medicación que se utiliza para la diabetes está la insulina. Entonces, el problema de la insulina es que en determinados casos puede producir una bajada de azúcar. A veces es más complicado tratar la bajada de azúcar que tratar el exceso de azúcar. De ahí que cuando una persona que tiene diabetes utiliza insulina o determinados medicamentos, se nota con sudoración, con debilidad, con sensación de que va a perder la conciencia. La persona que ha tenido bajonas de azúcar sabe cómo es todos estos síntomas. Se le dice,
toma azúcar. No hace falta que te hagas en ese momento la glucemia. Toma azúcar. Algo dulce, un caramelo, el azúcar lo pones en la lengua, lo disuelves en agua o directamente en la lengua, porque lo que hace es, el azúcar es subirte en ese momento la bajona. Hay que tener en cuenta una cosa. Una persona con hipoglucemia, si el azúcar baja, vamos a ver, más o menos la glucemia habitual es de 80, la baja, vamos. Puede bajar a 70. Si sigue bajando a 60, 50, llega un momento que pierde la conciencia. Entonces, porque forma parte, es decir, las células cerebrales necesitan la glucosa para estar activas. Cuando baja y pierden la conciencia, el riesgo de un coma hipoglucémico es mucho más grave que cuando es lo contrario, por exceso de azúcar. También puede haber un coma, pero es de otra manera. Es mucho más complicado después sacar a una persona de un coma hipoglucémico. Entonces siempre se recomienda tomar azúcar. Pero la persona, si pierde la conciencia, cuando una persona pierde la conciencia, no puede tragar. Hay que ser conscientes de que si tú tienes un familiar o un vecino que tiene diabetes y se provoca una hipoglucemia, tiene que tener siempre a mano una inyección que hace el efecto contrario a la insulina, que es el glucagón. Y se inyecta igual que la insulina. Se inyecta subcutáneo, viene ya preparado para inyectarse. Porque una persona, la primera parte de tragar algo es voluntaria. Y una persona inconsciente no tiene la voluntad para tragar nada. Entonces, si tú le vas a dar algo dulce o le vas a dar de beber, se atraganta. Y corres el riesgo de que muera atragantado, porque no va lo que le vayas a dar no va a las vías digestivas, se va a las respiratorias porque no controla. La glótica es lo que abre y cierra la garganta para decir ahora respiro o ahora trago. Como es voluntaria, pues tienes ese problema. Entonces, una persona que está inconsciente, nunca le des nada, ni de beber, ni de comer, ni de nada, porque no va a tragar. Se va para la vía respiratoria y ahí sí hay otro inconveniente y otro problema. Entonces, siempre una persona que tiene riesgo de hipoglucemia porque usa insulina o porque usa medicamentos que le pueden dar mucha bajona, necesitan tener ese medicamento en casa o llevarlo si trabaja fuera, porque puede necesitarlo en un momento determinado. El resto de las personas que toman medicamentos para el azúcar no necesariamente le provoca esas bajonas tan fuertes y entonces no necesitan esos controles tan estrictos. Okay. Y la insulina es necesaria cuando ya vemos que el páncreas no produce la suficiente, porque el cuerpo en un momento determinado, en este caso la tipo 1 desde el principio lo va a necesitar, pero en la tipo 2 a lo mejor le diagnosticas con 40 años y a los 80 a lo mejor sí va a necesitar insulina. Margarita, me quedaría aquí contigo hasta mañana, hasta pasado, y te lo digo en serio, estoy tan, no sé, es que es información y es importantísimo, ¿no? Estamos hablando de la insulina, ya es la última pregunta, Gilberto. Y hoy hablando con una amiga, compañera, me decía lo del sensor, que es una cosita que se pone en el brazo. Háblanos un poquito de esto con la insulina. Claro, vamos a ver. Antes y habitualmente para ver la glucemia lo mirábamos en un aparatito, ¿no? Que te pinchabas el dedo y salía un poquito de sangre. Se ha conseguido ahora pues unos aparatos que lo colocas en la piel y te va a determinar también la cantidad de glucosa que circula en ese momento. Una vez que se inventó este aparatito, que la verdad es que es un avance extraordinario, porque las personas con diabetes tienen los dedos machacados de tanto pincharse la glucemia, claro. Y más los tipo 1. Innovación también a la diabetes. Claro, ¿no? Que es más la tipo 1 porque ellos necesitan insulina según la cantidad de glucosa que tengan en sangre. Pues ese aparatito te puede medir, lo tienes conectado a otro aparatito que te va diciendo cada vez cómo están las cifras de glucosa. Entonces, a veces hay también otro reservorio de insulina que te lo va trasladando directamente de ese reservorio la necesidad de insulina al cuerpo sin tener que pinchártela. Y bueno, ese ha sido un gran avance que ahora mismo está indicado principalmente para las personas que tienen tipo 1. Pero es verdad que también la pueden usar las que tienen tipo 2 para no tener que pincharse tanto los dedos. Y en este caso parece ser que también está aprobado para las personas tipo 2, es decir, financiado, porque hasta ahora solo era tipo 1. Pero ahora mismo los criterios para saber las personas tipo 2 que los van a necesitar, pues yo no los tengo claros desde atención primaria, ¿vale? Porque antes los tipo 1
como están controlados por los endocrinos directamente, pues ellos son los que hacen la pauta y indican cuáles son las personas que los pueden utilizar. Margarita, muchas gracias por venir. Tú no sabes la ilusión que me ha hecho que hayas venido. Espero que la entrevista haya servido para información, que ha sido información. Hoy este programa ha sido información y conocer a Margarita, por supuesto. Cuando quieras pasarte por aquí, yo sé que estás ahí en un montón de historias, cuando tú quieras pasarte por aquí, tú sabes que la silla la vas a tener cuando tú quieras, que para mí es un honor, la verdad. Gracias, de verdad, vamos, no sabes cómo se lo agradezco. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Bueno, ya te decía que esta sintonía ha estado todo el año sonando. Altenara, Ucanca, ¿no? Hoy la despedimos. Después de un año, sabes que yo todos los años cambio la sintonía. A partir de enero va a haber nueva sintonía. Pero ya hace 3 años que la sintonía que te viene ahora, que es la de Navidad, ¿vale? Vamos, me ha encantado la sintonía esta. Ha sido un honor de sintonía. Ha sido digna sintonía para los 10 años de programa, ¿vale? Acaba el 31 de diciembre, los 10 años, por supuesto, yo te digo, seguiremos. Y despedimos a esta sintonía y vamos a darle la bienvenida a la sintonía de Navidad. Llega Navidad. Ozuna, llega la Navidad. ¿No la tenemos por ahí? Esta es la sintonía de Navidad. Bueno, pues buenas noches. Gracias, Gilberto, por estar ahí. A toda la gente que nos ha escuchado, gracias. A la gente que nos han visto por Facebook, un saludo. Gracias de verdad. A Margarita, gracias, Margarita. Y esta va a ser la sintonía de Navidad de este año. Ya son 3 años con nosotros. Buenas noches.